Hola, hola, bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Aquí hablamos a calzón quitao lo que sufrimos y callamos las madres y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás sin abandonarnos en el proceso. No hay fórmulas mágicas. Ojalá existieran. Aquí solo somos mamás reales que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, gracias por estar aquí en la lectura de la segunda parte del libro La Buena Suerte. Cuarta regla de la buena suerte. Preparar las circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae a la buena suerte. La secuoya reina de los árboles. A la mañana siguiente, Nod, el caballero de la negra capa, se levantó bastante desanimado. Si hacía caso a la información del gnomo y de la dama del lago, estaba, como se dice vulgarmente, perdiendo el tiempo. No sería vano su empeño. El caballero Nod pensó en regresar. Sin embargo, el viaje hasta el bosque encantado había sido largo y ya que estaba ahí, optó por quedarse hasta el séptimo día. Quizá finalmente encontraría a alguien que le dijera dónde encontrar el trébol mágico de 4 hojas. Nod no sabía qué hacer, con quién podía hablar en aquel momento. Vagó por el bosque montado en su caballo sin saber a dónde ir. Encontró todo tipo de seres extraños, pero no dio con ningún trébol. Y eso que mientras cabalgaba, miraba continuamente al suelo, buscando alguna pista que pudiera indicarle dónde podían nacer. De pronto cayó en la cuenta de que no había ido a hablar con la secuoya, el primer habitante del bosque encantado. Ella sabría algo. Cabalgó hasta el corazón del bosque, según contaban, la secuoya era el primer árbol que habitó el bosque encantado. Por eso estaba en el centro. Nod bajó de su caballo y se dirigió a ella. Sabía que en el bosque todos los seres vivos, incluso muchos de los seres inanimados, podían hablar. Así que se dirigió a la secuoya y le dijo: «Secuoya, reina de los árboles, ¿puedes hablar?» No obtuvo respuesta. El caballero Nod insistió: «Secuoya, reina de los árboles, me estoy dirigiendo a ti. Haz el favor de contestarme. ¿No sabes quién soy? Soy el caballero Nod». La secuoya comenzó a mover su impresionante tronco y contestó al caballero: «Ya sé quién eres. ¿Acaso no sabes que conozco a todos los árboles de este bosque? ¿No sabes que a través de nuestras hojas, todos, absolutamente todos los árboles de este bosque, estamos en contacto físico unos con otros? La información corre rápido a través de nuestras ramas. Pregúntame algo si quieres, pero después vete. Estoy cansada. Tengo más de 1000 años y hablar me fatiga». «Seré breve», contestó Nod. «He sabido que es posible que dentro de 3 noches crezca en el bosque encantado el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Pero tanto el gnomo como la dama del lago me han dicho que jamás ha crecido un solo trébol en el bosque encantado. Tú vives en el bosque desde que éste existe. Tú sabes todo lo que aquí pasa, porque hablas y has hablado con todos los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto que jamás ha crecido un trébol en este bosque?» La secuoya se tomó su tiempo para contestar. Revisó su memoria de 1000 años. Buscó en cada uno de los 1000 anillos que conformaban su ancho tronco. Eso le tomó algo de tiempo. Los minutos pasaban y el caballero Nod se impacientó. «Vamos, contesta, tengo prisa», protestó. «Estoy pensando, estoy recordando. Eres impaciente como la mayoría de los humanos. Deberíais ser como los árboles, que teníamos mucha paciencia». Pasaron unos minutos más. El caballero Nod, muy inquieto, se dio la vuelta convencido de que la secuoya no quería contestar. Pero ella arrancó a hablar justo cuando Nod se disponía a subirse a su caballo. Como si se tratara de una bibliotecaria que hubiera revisado las 1000 fichas de los libros de su biblioteca, buscando una obra concreta, la secuoya contestó al fin con seguridad: «Es cierto, nunca ha nacido un trébol en este bosque, y aún menos un trébol mágico de 4 hojas. Nunca en estos 1000 años. Nunca». El caballero Nod estaba desolado. Probablemente Merlín había recibido la información errónea, o incluso peor, por su cabeza cruzó la idea de que tal vez le había engañado. Nod se sintió verdaderamente deprimido
era el tercer habitante del bosque que le decía que no habría suerte para él. Estaba tan obsesionado con tal realidad que no podía ver más allá. Realmente escuchar a otros decir lo que uno ya sabía no conducía más que a reafirmarse en la propia evidencia. Cualquier persona que como Not esté obsesionada por saber si hay o no tréboles en el bosque, no podrá pensar más allá de eso. No tomará conciencia de que es necesario hacer algo al respecto. Por eso, Not estaba tan abatido. Se sentía víctima, se sentía utilizado, engañado. Se encontraba en una situación en la que no veía ninguna posibilidad de éxito. El caballero Cid se levantó aquella mañana más satisfecho que la anterior. Observó alegre todo lo que llevaba realizado: tierra fértil y agua abundante. Si el lugar en que debía nacer el trébol mágico era aquel, necesitaba saber entonces qué cantidad de sol y de sombra necesitaría. Cid era un caballero y no un experto en jardinería, así que tendría que hablar con alguien sabio que supiera de plantas y árboles. ¿Pero con quién? De pronto se le ocurrió: claro, ¿cómo no? La secuoya es el árbol más sabio del bosque. Ella sabrá cuánto sol necesita un trébol. Cid cabalgó hasta el corazón del bosque encantado, descendió de su corcel y se dirigió al árbol, como poco antes había hecho Not. Distinguida secuoya, reina de los árboles, ¿deseas hablar? No obtuvo respuesta. El caballero Cid insistió: respetada y venerada secuoya, reina de los árboles, si no estás demasiado fatigada, quisiera hacerte una pregunta, aunque si lo prefieres puedo volver en otro momento. Lo cierto es que la secuoya había decidido no contestar a otro de aquellos arrogantes caballeros que impacientes le hacían preguntas, pero pronto vio que Cid no era un impaciente ni un caballero arrogante. Por la amabilidad de sus palabras y por su respetuoso gesto de inclinación de cabeza con la rodilla apoyada en el suelo, dedujo que era distinto. Cuando Cid estaba a punto de marcharse, la secuoya lo llamó. Ciertamente estoy fatigada, pero dime, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por contestarme, reina de los árboles. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto sol necesita un trébol para crecer, contando con que tenga tierra nueva y agua suficiente? Meditó la secuoya, pero esta vez se tomó mucho menos tiempo para contestar porque sabía perfectamente la respuesta. Necesita igual cantidad de sol que de sombra, pero no encontrarás ningún lugar así aquí. Este bosque es todo sombra, como habrás podido observar, por eso nunca ha nacido aquí un trébol. Esa es la respuesta a tu pregunta. Hasta pronto. Pero el caballero Cid no se desanimaba fácilmente. Espera. Solo una pregunta más, te lo ruego. Tú que eres la reina de los árboles, ¿me permites eliminar algunas ramas de alguno de tus súbditos? ¿Tengo tu permiso? La secuoya contestó: no te hace falta mi permiso. Solamente tienes que eliminar las ramas muertas y las hojas secas. Nadie nunca en este bosque se ha dedicado a despejar las copas de los árboles. Nadie jamás ha podado nuestras ramas. Por eso no hay luz en el bosque. Sus habitantes son muy vagos. Siempre dejan sus obligaciones para mañana. Si dedicas un poco de tiempo, obtendrás luz y sombra por igual bajo cualquier árbol. Bastará con que quites las hojas y las ramas muertas. No necesitas mi permiso. Cualquier árbol al que hagas eso estará encantado. Cortar las ramas viejas, liberarse de lo que ya no sirve, es siempre un impulso para la vida del árbol y de lo que le rodea, añadió, esta vez con una voz cálida y amable. Gracias, muchas gracias, Majestad, contestó Cid. Se incorporó y sin dar nunca la espalda a la gran secuoya, retrocedió hasta su caballo. El caballero de la capa blanca cabalgó raudo hasta el lugar donde renovó la tierra e hizo llegar el agua, pero ya era bastante tarde. ¿Y si despejaban las copas de los árboles más bien al día siguiente? De hecho, ya no le quedaba nada por hacer: tierra, agua y la cantidad justa de sol. Podía ahora descansar y dedicaría el último día a podar los árboles. De pronto recordó lo que le había dicho la secuoya: no lo dejes para mañana. Cid recordó también uno de los consejos que siempre había ido mejor: actúa y no postergues. Era cierto que no había nada más que hacer y que tenía todo el día siguiente para eliminar ramas, pero si lo hacía en aquel momento, dispondría de un día más, y disponer de un día más podría ser útil. Así pues, aprovechó las pocas horas de luz que le quedaban para podar las ramas. Fiel a sus principios, decidió actuar y no postergar las cosas que debía realizar, y empezó a subir entonces a las copas de los árboles que rodeaban su parcela de terreno,
y se entregó con pasión a la tarea de limpiarlos de ramas muertas. Los árboles tenían muchos pies de altura y tuvo que escalarlos uno por uno, con la ayuda de una cuerda que guardaba en sus alforjas. Podó ramas, eliminó hojas muertas a fuerza de golpes de espada, sin lastimar para nada el tronco ni el resto de ramas vivas. Dedicó buena parte de la noche a esta labor, como si lo único que importara en ese momento, en su aquí y ahora, fuera limpiar copas de árboles. El resultado final fue excelente. Se sentía muy contento. Curiosamente, ya no le preocupaba que el lugar que había escogido para renovar la tierra, canalizar el agua y limpiar las ramas fuera el elegido, o no, para que justamente naciera en él el trébol mágico de 4 hojas. Ahora ya sabía todo lo que precisaba para un trébol para arraigar, y lo había hecho. ¿A qué dedicaría el día siguiente? Tal vez hubiera algo aparentemente que no fuera necesario, pero sí imprescindible. Sintió que disfrutaba con lo que estaba haciendo, que se divertía, que se apasionaba y que todo aquello tenía un sentido, fuera cual fuese el resultado final. Una noche más, Sid visualizó su trébol mágico. Esta vez lo imaginó bellamente arraigado en la tierra húmeda del pequeño espacio que había creado. Imaginó sus 4 hojas, cada una con esa forma característica de corazón, abiertas para recibir la luz del sol que se colaba por entre las ramas de los árboles gigantes que lo rodeaban. No podía explicarlo, pero cuanto más sabía acerca de cómo crear las condiciones para que naciera un trébol mágico, menos le preocupaba si el suyo sería el lugar elegido por el trébol para crecer. Por fin oscureció, solamente quedaban 2 noches. Quinta regla de la buena suerte. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la buena suerte quizá nunca llegue. Crear circunstancias requiere dar un primer paso. Dalo hoy. Stone, la madre de las piedras. Durante el 6.º día, Nott se dedicó a vagar apesadumbrado por el bosque encantado. Realmente no pensaba que fuera a encontrar ningún trébol, pero tampoco quería volver solo al castillo real. Puestos a hacer el ridículo, prefería hacerlo en compañía de Sid. Además, le costaba tanto reconocer sus errores o fracasos que optaba por responsabilizar de los mismos a otros. Soy víctima de un error o de un engaño de Merlín, se decía. El 6.º día fue el más aburrido de cuantos pasó Nott en el bosque. A pesar de que logró cazar bastantes animales raros y topó con extrañas plantas, no ocurrió nada relevante. Lo peor era una sensación que le deprimía enormemente. Estaba ya convencido de que él no tendría suerte en la vida. De lo contrario, ya habría encontrado el trébol mágico. A no ser, claro está, que Merlín le hubiera engañado. Pero si Merlín le había engañado, ¿por qué no volver al castillo? ¿Por qué en el fondo seguía esperando? Esperar era darle la razón a Merlín, era confiar aún en la suerte. Por otra parte, cuanto más esperaba, más cierto se hacía su temor de que la suerte no llegaría. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué era tan desgraciado? Aún no se ha cumplido el plazo. Yo merezco la suerte, soy especial, pero llevo muchos días aquí y nada indica que encontraré el trébol, se decía Nott. Así transcurrió el día para el caballero del caballo negro con la negra capa. Como no le quedaba nada más que hacer, decidió ir a hablar con Stone, la madre de las piedras. Quería confirmar con alguien más lo que ya sabía, que en el bosque encantado no iba a nacer ningún trébol mágico, que él no era una persona de suerte. No era extraño que no te hiciera esto. Es un rasgo curioso de las personas que piensan que no tienen suerte. Buscan otras personas que les confirmen su forma de ver la vida. Ser víctima no le gusta a nadie, pero exime aparentemente, y solo aparentemente, de toda la responsabilidad de la desgracia. Stone se hallaba en la cima del peñasco de los peñascos, una montaña inhóspita, toda ella hecha de piedra. La escalada fue dura. Desde arriba veía casi todo el bosque encantado. Pensó que le gustaría encontrar a Sid para hablar con él y preguntarle si deseaba volver ya al castillo real. En la cima encontró a Stone, la madre de las piedras, que hablaba con otros pedruscos, y Stone se dirigió a él. «Hombre, mira, uno de los caballeros que andan buscando tréboles. Desde hace 4 días que no se habla de otra cosa en el bosque. ¿Has encontrado el trébol mágico?», y emitió una pequeña risita burlona. «Ya sabes que no», respondió Nott, visiblemente enfadado. «Dime, Stone, ¿verdad que no hay ningún trébol, ni nunca ha habido un trébol de 4 hojas en este bosque? O quizás hay alguno por aquí, entre estos peñascos. No es posible, ¿verdad?».
La madre de las piedras se desternillaba de la risa. Pues claro que no. ¿Cómo quieres que crezcan tréboles entre las rocas? Se nota que empiezas a estar trastornado después de tantos días vagando por el bosque encantado. Deberías tener cuidado. Si pasas demasiado tiempo aquí, acabarás loco, como casi todos los humanos que han deambulado por este bosque sin una meta clara. No, aquí no hay tréboles. Los tréboles mágicos de 4 hojas no pueden nacer donde hay piedras. Not descendió despacio el peñasco de los peñascos y durante todo el descenso oyó las carcajadas de Stone. Ya no había nada que hacer. Su temor se había visto finalmente confirmado. No tendré buena suerte, pensó. Luego se acordó de Sid y se alegró con amargura, porque ese otro loco tampoco encontrará el trébol mágico por mucho que se pasee por el bosque. Pensar en el fracaso de Sid le tranquilizaba, le consolaba, incluso le alegraba. Si no hay trébol mágico para mí, tampoco lo habrá para él, dijo en voz alta con rabia y convencido. Luego montó en su caballo y partió en busca de un lugar en el que dormir. Por su parte, Sid comprobó al levantarse que el trabajo de la noche anterior había dado buenos resultados. Vio un espectáculo muy bello. La niebla se levantaba y daba paso a unos dorados rayos de sol que iluminaban la tierra que puso el primer día en el bosque. Comprobó entonces, para su gran satisfacción, que el sol y la sombra penetraban por igual en cada uno de los palmos de aquella tierra nueva. Se sentía verdaderamente orgulloso, estaba feliz, había renovado la tierra, había despejado los árboles para que llegara sol, había humedecido el suelo. Era el último día, así que había que decidir bien en qué emplearlo. Ya que había hecho lo que consideró necesario, lo inteligente era descubrir si faltaba algo por hacer. Como él decía, el vaso estaba medio lleno. Ahora había que ver cómo llenarlo del todo, por si hubiera acertado con el lugar en el que había de nacer el trébol mágico. Tal y como había predicho Merlín. Como había pensado la noche anterior, en aquel momento se trataba de descubrir si faltaba algo aparentemente innecesario, pero que fuera imprescindible. Tierra, agua, sol. ¿Pero qué más podía faltar? Así pues, se pasó el 6.º día preguntando a todos los seres que fue encontrando por el bosque qué es lo que podía faltarle a la tierra, además de la sombra, el sol y el agua, para que naciera un trébol mágico de 4 hojas. Pero nadie supo decirle qué era lo que faltaba. Era ya mediodía y no se le ocurrió a quién más podía preguntar. Necesitaba inspiración, perspectiva, así que se le ocurrió ir al punto más elevado del bosque para comprobar si desde allí veía algo que le permitiera saber si le faltaba algo más por hacer. La perspectiva, la distancia, tener el horizonte en la vista siempre da ideas útiles e inesperadas, pensó. Todos los caballeros sabían que el punto más elevado del bosque era el peñasco de los peñascos, pero al llegar allí se dio cuenta de que era altísimo. Quedaba solo medio día para que acabara el plazo que Merlín les había dado. ¿Tenía sentido subir? Aunque le llegara la inspiración, tampoco tendría demasiado tiempo para hacer algo. Aún así, decidió subir. ¿Por qué? Sencillamente porque pensó en lo que ya había hecho y el trabajo y la dedicación que había invertido. Partiendo de lo que ya había logrado, quizás fuera aconsejable y bueno trabajar hasta el final, para saber si aún faltaba algo por hacer. Escaló la montaña, empezó a notar la suave brisa que llegaba lejos del nivel del suelo al elevarse. Finalmente alcanzó la cima. Se sentó y empezó a otear el horizonte en busca de inspiración. Nada. De pronto una voz le sobresaltó. Salía de la roca que pisaban sus pies. Era Stone, la madre de las piedras. «¡Me estás aplastando!». Sid se sobresaltó tanto que casi cayó peñasco abajo. «Una roca que habla, lo que me faltaba por encontrar». «No soy una roca que habla, soy Stone, la madre de las piedras», puntualizó, visiblemente molesta. «Supongo que tú debes ser el otro caballero que anda buscando el trébol mágico». «¿Eres de veras la madre de las piedras? Entonces no entenderás mucho de tréboles, ¿verdad?». «Evidentemente no entiendo mucho de tréboles, pero algo sé», le contestó. «Ya se lo he dicho al otro caballero, al que vestía de negro, donde haya piedras no pueden crecer los tréboles de 4 hojas». «¿Has dicho de 4 hojas?», replicó Sid. «Sí, de 4 hojas». «¿Y los de 3 hojas?», volvió a preguntar. «Los de 3 hojas sí que pueden nacer en un suelo con piedras, pero los de 4 hojas crecen con menos fuerza, por lo que precisan un suelo totalmente libre de piedras que no impidan su crecimiento». Aquella pequeña apreciación, lo que necesitaba un trébol de 3 hojas y lo que necesitaba uno de 4, que hubiera parecido banal para muchos, no lo fue para Sid. Él sabía que a menudo los elementos claves solamente se descubren en los pequeños detalles.
En lo obvio, en lo ya conocido, difícilmente se encontraba la respuesta a lo aparentemente innecesario, pero imprescindible. Claro, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Mil gracias, me voy, apenas me queda tiempo. Sid bajó apresuradamente el peñasco de los peñascos. Tenía que correr a toda velocidad hasta la zona escogida. No había quitado las piedras de su parcela de tierra. Al llegar, quedaban todavía 2 horas de luz. Sid quitó todas las piedras una a una. De hecho, la zona escogida estaba llena de ellas. Si por casualidad la zona escogida por él fuera el lugar donde iban a hacer el trébol mágico, este nunca hubiera podido crecer a causa de las piedras. Sid se dio cuenta de lo importante que era valorar y reconocer lo alcanzado o lo que él definía como la parte ya llena del vaso, así como concentrarse en lo que pudiera faltar. Eso siempre le había ayudado a avanzar. Sid también se dio cuenta de que en los pequeños detalles se hallaba información clave. Aun cuando todo pareciera hecho y no quedara más por hacer, si uno mantenía la actitud adecuada, si se estaba dispuesto a saber si faltaba algo más por hacer, siempre se encontraban pistas que encauzaban por el buen camino. De hecho, eso era lo que había pasado. Qué buena decisión no dejar para el día siguiente la poda de las ramas. De lo contrario, nunca hubiera sabido que había que retirar las piedras. Una noche más se puso a dormir junto al espacio que había creado, y una noche más se imaginó al bello trébol mágico, en todo su esplendor, en el centro de la tierra que él había preparado, iluminado, regado y limpiado de piedras. Esa noche, además, imaginó cómo lo tomaba entre sus manos. Sintió su suave textura en el roce con su piel, su intenso color verde, sus bellas hojas desplegadas. Le pareció incluso que sentía el agradable olor a clorofila que el trébol mágico desprendía. Era todo tan real que sintió por primera vez la certeza de que ese sería el lugar en el que nacería. Podía imaginarlo, podía sentirlo con todo lujo de detalles. Eso le hacía sentir muy bien. Un profundo sentimiento de alegría serena y de paz interior le acompañaba. De todos modos, al día siguiente lo sabría. De eso también estaba seguro. Llegó la oscuridad. Solamente quedaba una noche, la víspera del día en que tenía que nacer en el bosque encantado el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada. El encuentro de los caballeros en el bosque. Sexta regla de la buena suerte. Aún bajo las circunstancias aparentemente necesarias, a veces la buena suerte no llega. Busca en los pequeños detalles circunstancias aparentemente innecesarias, pero imprescindibles. La última noche, mientras Not buscaba un sitio para dormir, notó que su caballo pisaba un trozo de tierra fresca, regada, sin ninguna piedra, y al mirar hacia arriba descubrió un claro abierto entre las copas de los árboles. Más allá, observó a Sid, echado y su caballo atado a un árbol. ¡Sid! Este se incorporó. Aún no había conciliado el sueño. «Not, ¿cómo te va? ¿Has encontrado el trébol?», le preguntó Not a Sid. «No, bueno, de hecho llevo ya 3 días sin buscarlo. El primer día el gnomo me dijo que no había tréboles en todo el bosque, así que decidí dejar de buscar». «Entonces», preguntó Not, «¿qué diablos haces aquí? ¿Por qué no vuelves al castillo?». Antes de que pudiera responderle, se percató de que Sid tenía sus ropas tiznadas del musgo que crecía en el tronco de los árboles, sus botas embarradas, y en general su indumentaria aparecía claramente manchada como resultado de los últimos 4 días en el bosque encantado. «¿Pero qué es lo que te ha pasado?». «Desde que el gnomo me dijo que no podían nacer tréboles en el bosque encantado, me he dedicado a crear este espacio. Fíjate, tiene agua fresca, está bien abonado. Acompáñame, te enseñaré el arroyo que he hecho llegar desde el lago donde habita la dama. Y mira, mira», prosiguió Sid, emocionado e ilusionado por poder mostrar a alguien lo que había creado. «Estas son todas las piedras y ramas que he retirado en 2 días, porque no sé si sabes, pero donde hay piedras...». No le interrumpió. «¿Pero qué te has vuelto loco? ¿A santo de qué te dedicas a montar un huerto de unos cuantos palmos cuando no tienes ni remota idea de dónde va a nacer el trébol mágico? ¿No sabes que este bosque es algo así como millones de veces más extenso que esta pequeña parcela? Pero es que eres bobo. ¿No te das cuenta de que no tiene sentido hacer todo lo que has hecho si nadie te dice dónde demonios hay que hacerlo? Estás mal de la cabeza. Ya nos veremos en el castillo real. Yo me voy a buscar un sitio tranquilo donde pasar la noche». Not desapareció entre los árboles. Sid se lo quedó mirando, sorprendido por lo que le había dicho, y pensó: «Merlín dijo que podíamos encontrar el trébol mágico, pero no dijo que no fuera necesario hacer algo». Séptima regla de la buena suerte. A los que solo creen en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo. A los que se dedican a crear circunstancias, el azar no les preocupa.
La bruja y el búho visitan a Not. La última noche podía haber transcurrido plácidamente, pero alguien quiso que no fuera así, para ninguno de los dos caballeros. Mientras Not dormía, esperaba ansioso el momento del amanecer para regresar a su castillo, pero un ruido le sobresaltó de tal manera que se levantó en un segundo y desenvainó su espada. Era el búho de la bruja Morgana. Se encontraba de pie junto a él, parcialmente iluminada por la lumbre del fuego que el caballero había encendido hacía un rato para superar el frío. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ten cuidado, mi espada está afilada. Guarda tu espada. He venido a hacer un trato contigo, Not, caballero del caballo negro y la negra capa. ¿Un trato? ¿Qué trato quieres hacer? No quiero trato con brujas, y menos aún contigo, Morgana. Tienes muy mala fama. ¿Estás seguro? Eso de un trébol de 4 hojas, dijo sutilmente la bruja Morgana, mientras mostraba sus 4 dientes, frotaba sus viejas manos de largas uñas y arrugaba su nariz aguileña y afilada en lo que pretendía ser una sonrisa amable. El caballero Not envainó su espada y se inclinó hacia adelante. Hablemos. ¿Qué sabes? Sé dónde nacerá el trébol mágico de 4 hojas. Vamos, rápido, dímelo, exigió impaciente Not. Te lo diré si antes prometes cumplir tu parte del trato. ¿Y cuál es esa parte del trato que debo cumplir?, preguntó Not de inmediato. Quiero que cuando encuentres a Merlín lo mates con tu espada. ¿Cómo? ¿Por qué he de matar a Merlín? Porque él te ha engañado. Él sabe dónde nacerá el trébol mágico, al igual que yo lo sé. El pacto es muy claro. Yo te digo dónde encontrar el trébol mágico y tú matas a Merlín. Suerte ilimitada para ti, final de mis problemas de hechicería para mí. Con el final de Merlín, tú accedes al trébol mágico y yo elimino a mi principal rival. Not estaba tan desengañado y frustrado y tenía tantas ganas de tomarse la revancha y ser él quien hallara el trébol mágico que decidió aceptar. Eso no era extraño. Cuando una persona ya no tiene fe en que puede crear buena suerte, lo que hace es comprársela al primero que se la ofrece. De hecho, el que espera encontrar suerte cree que es algo fácil y que no requiere trabajo. Y eso es lo que le pasó a Not. Trato hecho. Dime dónde nacerá el trébol mágico. Recuerda que has dado tu palabra. El trébol mágico nacerá mañana en el jardín del Castillo Real. No está ni estará nunca en este bosque. ¿Cómo?, exclamó Not, que no daba crédito a lo que acababa de oír. Claro, ¿no te das cuenta? Merlín consiguió engañar a todos los caballeros con su estratagema. Al plantearles el reto de buscarlo en el bosque encantado, todos los caballeros quedaron emplazados a venir aquí a perder el tiempo. Solo vinisteis 2. Merlín pensaban que vendrían más, pero en cualquier caso logró despistar la atención del jardín del Castillo Real. Nadie espera encontrar allí el trébol mágico. Él estará mañana allí para arrancarlo. Debes apresurarte. Necesitaste 2 días para llegar aquí y tienes solamente una noche para regresar. Ensilla tu caballo, cabalga raudo, aunque tu negro corcel reviente. Not estaba verdaderamente enfurecido, pero por fin todo encajaba. Por eso, todos y cada uno de los habitantes del bosque encantado me han tomado por un estúpido que perdía su tiempo buscando un trébol mágico que nunca había nacido ni nacer aquí. Todo encaja, pensó. Así que Not ensilló su caballo y desapareció enfurecido a gran velocidad entre los árboles, camino del reino habitado con destino al castillo. 8ª regla de la buena suerte. Nadie puede vender suerte. La buena suerte no se vende. Desconfía de los vendedores de suerte. La bruja y el búho visitan a Sid. La bruja soltó una ruidosa y malévola carcajada y se dirigió hacia el norte, donde sabía que Sid pasaba la noche. Sid dormía plácidamente, tanto que al búho le tomó 3 aullidos despertarlo. ¿Qué va?, preguntó Sid. Se puso en pie y asió con firmeza la empuñadura, sin llegar a desenvainar su espada. No temas, soy Morgana, la bruja. Sid se mantuvo en pie. ¿Qué es lo que deseas de mí? La bruja era malvada. Ella quería 2 cosas. Por una parte, que Not matara a Merlín, y por la otra, persuadir a Sid para que se marchara del lugar. De este modo, ella se quedaría con el trébol mágico en caso de que al día siguiente éste naciera en algún lugar del bosque. Morgana ideó otra mentira para Sid. El trébol mágico nacerá mañana, pero Merlín te ha mentido. No es un trébol de suerte ilimitada, es el trébol de la desgracia. Yo misma realicé el conjuro. El que lo arranque morirá a los 3 días. Pero si nadie lo arranca, entonces Merlín morirá al caer la noche. Por eso os ha engañado a ti y al otro caballero, para que alguno de los 2 muera en su lugar. Merlín precisa que el trébol sea arrancado antes de mañana al anochecer. Vuelve al castillo, Not ya está en camino. La bruja había sido muy astuta, no dejaba opción a Sid. Si al día siguiente encontraba el trébol mágico, no sabría qué hacer. Si lo arrancaba, moriría. Pero, ¿y si él, que tenía razón, era Merlín? ¿Y si en realidad era el trébol de la buena suerte?
Lo mejor y lo más fácil sería hacer como Not, abandonar el bosque y no enfrentarse a este dilema. Pensó durante unos segundos y a continuación le dijo a Morgana: bien, entonces partiré esta misma noche. La bruja sonrió satisfecha, aunque sí te añadió: pero iré a buscar a Merlín. Le pediré que sea él quien arranque el trébol mágico. El hechizo del que me hablas dice que quien lo arranque morirá a los 3 días, pero si quien lo arranca es Merlín, entonces él no morirá. El conjuro quedaría deshecho, ya que el que debe morir si no se arranca y el que ha de morir si se arranca son la misma persona. Así Merlín quedará a salvo y después me dará el trébol. Sid había sido más inteligente que la bruja Morgana, que ahora ya no sonreía. Al darse cuenta de que Sid no había caído en su trampa, dio media vuelta con el búho en su hombro, se subió a la escoba y partió veloz, cual perro con el rabo entre las piernas, refunfuñando ruidosamente. Sid reflexionó sobre lo sucedido. Él sabía que Merlín no engañaba a nadie. ¿Cómo podía Not haber creído en algo así, o en lo que fuera que le hubiera dicho la bruja? No sabía cómo, como buen caballero, que lo verdaderamente importante era no perder la fe en la propia empresa. Había visto a tantos caballeros desesperarse y abandonar cuando la buena suerte tardaba en llegar, que había aprendido lo importante de mantener la fe en lo que uno pensaba que era lo correcto. Antes de dormirse, pensó también lo importante que era no cambiar la empresa propia por la empresa de otro, es decir, la de la bruja por la suya propia. La buena suerte le había llegado siempre que se había mantenido fiel a su empresa, a su cometido, a su misión y a su propio propósito. Por último, recordó lo que siempre le había dicho su maestro: desconfía del que te propone asuntos en los que se gana mucho de forma fácil y rápida. Desconfía del que te vende buena suerte. Novena regla de la buena suerte: cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia, no abandones. Para que la buena suerte llegue, confía. El viento, señor del destino y de la suerte. A la mañana siguiente, Sid se levantó algo inquieto. Se sentó cerca de la tierra que había preparado y esperó. Pasaron las horas, pero nada ocurría. El día fue avanzando, pero seguía sin suceder nada. Sid pensó: bueno, en cualquier caso, he ido apasionadamente estos días en el bosque encantado. He hecho lo que he creído que era correcto y necesario. En verdad, era muy difícil escoger el lugar exacto en el que se suponía debía brotar el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada. Pero de pronto ocurrió algo inesperado. El viento, el señor del destino y de la suerte, aquel que en apariencia se mueve al azar, empezó a agitar las hojas de los árboles, y a continuación comenzó a llover unas semillas pequeñas que eran como minúsculas pepitas de oro verde. Eran semillas de tréboles de 4 hojas. Cada semilla era un trébol de la suerte en potencia, y no era una sola, llovían multitud de semillas de tréboles de 4 hojas. Pero lo verdaderamente inaudito es que no solo caían en el lugar donde estaba Sid, sino en todo el bosque encantado, absolutamente en todos y cada uno de los rincones del bosque. Y no solo en el bosque encantado, sino en todo el reino. Llovían semillas de tréboles de 4 hojas sobre las cabezas de los caballeros que no aceptaron el reto de Merlín. Llovían sobre todos los seres del bosque, sobre el gnomo, sobre la secuoya, sobre la dama del lago, sobre Stone. Llovían sobre Not y sobre Morgana. Llovían semillas de tréboles de 4 hojas en todas partes. Los habitantes del bosque encantado y del reino habitado no les prestaron atención. Sabían que una vez al año, por esas fechas, se daba esa lluvia extraña de semillas verde oro que no servían para nada. De hecho, cada año suponía una molestia, pues era una lluvia bastante pringosa. Al cabo de pocos minutos, dejaron de llover semillas de tréboles de 4 hojas. Las minúsculas semillas de oro verde se confundieron entonces con el suelo, como pequeñas gotas de agua en un océano. A medida que caían por todos los rincones del reino, sencillamente se perdían como las simientes que se arrojan al desierto. Y así se desperdiciaron, pues no germinarían. Millares y millares de ellas murieron en el suelo gastado, duro y pedregoso de un bosque sombrío. Todas, excepto unas decenas de ellas, que fueron a parar a una pequeña extensión de tierra fresca y fértil, en la que lucía el sol y refrescaba la sombra, en la que había agua abundante y que estaba libre de piedras. Esas y solamente esas semillas se convirtieron al cabo de poco en brotes de tréboles de 4 hojas, en multitud de brotes de tréboles mágicos, un número suficientemente grande para darle suerte todo el año, hasta la lluvia del año siguiente. En otras palabras, suerte ilimitada. Sid observó extasiado la buena suerte que había creado. Conmovido y emocionado, se arrodilló en signo de gratitud y brotaron lágrimas de sus ojos.
Cuando se dio cuenta de que el viento amainaba, quiso despedirse de él y darle las gracias por haber traído las semillas. Así que mirando al cielo, lo invocó: viento, Señor del destino y la suerte, ¿dónde estás? Quisiera darte las gracias. El viento le respondió: no es necesario que me des las gracias. Cada año, por estas mismas fechas, reparto semillas de tréboles de 4 ojos por todo el bosque encantado y por todos los rincones del reino habitado. Soy el Señor del destino y de la suerte, y entrego, siguiendo un orden firme, las semillas de la buena suerte allí por donde paso. En contra de lo que muchos piensan, yo no reparto suerte, sencillamente me ocupo de diseminarla en todas las partes por igual. Los tréboles mágicos nacieron porque tú creaste las condiciones adecuadas para ello. Cualquiera que hubiese hecho lo mismo hubiera creado buena suerte. Yo me limité a hacer lo que siempre he hecho. La buena suerte que llevo conmigo está siempre ahí. El problema es que casi todo el mundo cree que no es necesario hacer nada. Y prosiguió: de hecho, daba igual el lugar que hubieras elegido. Lo importante era que lo prepararas tal y como hiciste. La suerte es la suma de oportunidad y preparación, pero la oportunidad siempre está ahí. Y así es. Solamente crecieron tréboles de 4 hojas, tréboles mágicos bajo los pies de Sid, porque él era el único en todo el reino que había creado las condiciones para que crecieran. Porque contrariamente a lo que muchos creen, la buena suerte no es algo que pase a pocos que no hacen nada. La buena suerte es aquello que nos puede pasar a todos si hacemos algo. Y si ese algo consiste tan solo en crear las condiciones para que las oportunidades que están ahí para todos por igual no se nos mueran como semillas de tréboles de 4 hojas que caen en tierra estéril, el viento se alejó a la vez que Sid abandonaba el bosque encantado para encontrarse con Merlín. 10ª regla de la buena suerte. Crear buena suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad. Pero la oportunidad no es cuestión de suerte o azar, siempre está ahí. Por tanto, crear buena suerte únicamente consiste en crear circunstancias. El reencuentro con Merlín. Not cabalgó durante toda la noche de la 7ª jornada. Al llegar al castillo, su caballo negro tenía el lomo y los costados ensangrentados por los golpes de fusta y los frenéticos toques de espuelas. Tenía que llegar justo a tiempo para coger el trébol mágico que suponía había brotado en los jardines del castillo. Poco después, el pobre corcel moría de agotamiento. Not atravesó la puerta del castillo y cada uno de sus salones, derribando a golpes y patadas todo cuanto encontró en su camino. Llevaba la espada desenfundada y su rostro desencajado mostraba sus ojos de furia. Merlín, Merlín, ¿dónde estás? No te escondas, porque te encontraré. Not decidió ir al verde y frondoso jardín del castillo, pues sabía que allí encontraría a Merlín. Cuando abrió la puerta que conducía al exterior, pudo observar a Merlín en el centro del jardín, de pie, firme y sereno, apoyado en su largo bastón, con el semblante serio. Pero el jardín no era ya un jardín, era un patio de losas. Durante las últimas 7 noches, los maestros de obra del castillo se habían dedicado a cubrir toda la tierra. A Not no le cayó la espada de la mano. Se le cayó la espada de la mano. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has cubierto el jardín de losas?, le preguntó a Merlín. Porque si no, hubieras intentado matarme. No hubieras atendido a mis explicaciones. Era la única forma de convencerte de que aquí no había ningún trébol y de que la bruja te engañó. Yo, Merlín, el mago, lo sé todo. Sabía que la bruja te vendería su suerte, lo que casi nunca sucede. Sabía que vendrías hasta aquí para matarme y solo después de buscar horas y horas en el jardín, te convencerías de que aquí no estaba el trébol mágico. Necesitaba disuadirte antes. No quería luchar vanamente contra ti. Not empezó a darse cuenta de su error. Había elegido el camino fácil. Él siempre pensó que se merecía la suerte. En aquel preciso momento, en el jardín del castillo junto a Merlín, tomó conciencia de que estaba equivocado. Merlín prosiguió con sus explicaciones. Ahora ya lo sabes, el trébol mágico no está aquí. Nació hace unas horas en el bosque encantado, tal y como lo prometí. Había suficientes tréboles mágicos también para ti, pero te abandonaste a ti mismo, no creíste en ti. Es más, esperaste siempre que los demás te regalaran su suerte. Tu visión de esta empresa era demasiado limitada y carecía de la pasión, el entusiasmo, la entrega, la generosidad y la confianza necesarias para llegar a obtener cuantos tréboles mágicos de la buena suerte hubieras querido. Not dio media vuelta y sin espada ni caballo anduvo hasta su castillo, donde permaneció en negra soledad por muy largo tiempo. Al día siguiente, Sid llegó a la ciudad. Lo primero que hizo fue ir al castillo para decirle a Merlín que había encontrado el trébol mágico, el trébol de la suerte ilimitada, y quería darle las gracias. Merlín, Merlín, mira.
y le mostró un puñado de tréboles de 4 hojas, tréboles de la buena suerte. Fíjate, no se trataba de un solo trébol. Hay tantos como quieras. Claro sí, porque si uno crea circunstancias, puede generar tanta buena suerte como quiera. Por eso, la buena suerte es suerte ilimitada. Me gustaría darte las gracias de alguna forma, Merlín. A ti te lo debo. En absoluto, le respondió Merlín. Yo no hice nada, absolutamente nada. Tú decidiste ir al bosque encantado. Tú aceptaste el desafío entre cientos de caballeros. Tú optaste por renovar la tierra, a pesar de que te dijeron que nunca nacería un trébol en el bosque. Tú decidiste compartir tu suerte con la dama del lago. Tú decidiste perseverar y no postergar la limpieza de las ramas. Tú te diste cuenta de lo que era aparentemente innecesario, pero imprescindible, y comprendiste la importancia de quitar las piedras cuando parecía que ya lo habías hecho todo. Tú decidiste creer para ver. Tú creíste en lo que habías hecho, aun cuando te dijeron que te podían vender la suerte. Y Merlín añadió, pero, y esto es lo más importante, sí, tú decidiste no confiar en la casualidad para encontrar el trébol y preferiste crear las circunstancias para que él viniera a ti. Y sentenció, tú decidiste ser la causa de tu buena suerte. El nuevo origen de la buena suerte. Dado que crear buena suerte es crear circunstancias, la buena suerte solamente depende de ti. A partir de hoy, tú también puedes crear buena suerte. Sid se despidió de Merlín con un firme y afectuoso abrazo. Después subió a su caballo blanco y partió en busca de aventuras. Pasó el resto de sus días enseñando a otros caballeros y no caballeros, incluso a los niños, las reglas de la buena suerte. Ahora que sabía crear buena suerte, no podía guardar ese secreto solamente para sí, porque la buena suerte es para compartirla. Y es que Sid pensó que si actuando en solitario habría sido capaz de crear tanta buena suerte en tan solo 7 jornadas, ¿de qué no sería capaz todo un reino si cada uno de sus habitantes aprendían a crear buena suerte el resto de sus vidas? Tercera parte, el reencuentro. Al acabar el cuento, David también estaba descalzo y apoyaba sus pies desnudos sobre los frescos tréboles que había bajo el banco en el que los dos amigos se habían sentado. Los dos quedaron en silencio, como si meditaran acerca del cuento. Así pasaron unos minutos. Los dos estaban en algo. Una lágrima rodó por la mejilla de David. El primero en hablar fue Víctor. Sé lo que estás pensando, pero no veas segundas intenciones en mis palabras. ¿Por qué?, preguntó David. Supongo que piensas que es solamente una fábula, un cuento. No sé. No quise decir que tú. Yo solamente quería hacerte llegar la buena suerte. Precisamente pensaba en eso, Víctor. Pensaba en la forma en que este cuento ha llegado a mí. La fortuna de un encuentro con mi amigo de la infancia, que no veía desde hacía 50 años, ha puesto este cuento en mis manos. Víctor reflexionó sobre ello, sobre el encuentro casual con David, una tremenda casualidad. Eso había sido suerte y no buena suerte. Pensó que el cuento de la buena suerte le había llegado a David por azar. Vaya paradoja, pensó. Le dijo a David, sí es cierto, el cuento de la buena suerte ha llegado a tus manos por azar. ¿Eso crees?, le espetó David. Precisamente yo estaba pensando todo lo contrario. ¿Lo contrario?, preguntó Víctor sin comprender a qué se refería David. Sí, lo contrario. He sido yo el que he creado las circunstancias para que este cuento llegara a mí, para que la buena suerte llegara a mis manos. ¿Tú? Sí, Víctor. No es casualidad que tú y yo nos hayamos encontrado. En estos últimos 4 años, los peores que he pasado, mi única esperanza era encontrar al único amigo que he tenido, a ti. Y en los últimos años no hubo un solo día que no buscara tu rostro en cualquier semblante con el que me cruzara, en cada persona que me salía al paso, en cada semáforo, en las terrazas de los bares, en todos los rincones de la ciudad. Nunca he dejado de mirar a cada cara con la esperanza de reconocer la tuya. Eres el único amigo que tengo y que he tenido. He imaginado muchas veces que te encontraba. He visualizado muchas veces nuestro reencuentro, igual que Sid veía crecer su trébol. A veces, incluso, he podido sentir el abrazo que nos dimos hace una hora escasa. Jamás dejé de creer que sucedería. Y añadió, te he encontrado porque yo quise encontrarte. El cuento de la buena suerte ha llegado a mí porque yo, sin saberlo, lo estaba buscando. Visiblemente emocionado, Víctor le dijo a David, así pues, en realidad piensas que la fábula está en lo cierto. Claro, prosiguió David, pienso que la fábula está en lo cierto. No puede ser de otro modo. Nuestro encuentro me ha demostrado que yo también puedo ser como Sid. Hoy he sido yo el que ha creado buena suerte. Yo también puedo crear buena suerte. ¿No te das cuenta? Naturalmente, exclamó Víctor. ¿Podría añadir yo una regla a tu fábula?, le preguntó entonces su amigo. Por supuesto, dijo Víctor. Y David añadió,
El cuento de la buena suerte nunca llega a tus manos por casualidad. Víctor sonrió, no hacía falta decir nada más. Eran entre buenos amigos, las palabras son muchas veces innecesarias. Se abrazaron de nuevo, Víctor se fue, pero David se quedó sentado en el banco y volvió a poner sus pies desnudos sobre la fresca hierba del gran parque de la ciudad. David notó un cosquilleo en el tobillo, se inclinó y sin mirar arrancó una brizna que le rozaba muy suavemente la piel, que reclamaba su atención. Era un trébol de 4 hojas. David había decidido a sus 64 años empezar a crear buena suerte. ¿Cuánto tiempo esperarás tú? Espero de corazón que este libro te haya llenado, te haya dado de su riqueza. Para mí cada vez que lo leo es como que, no sé, volverlo a leer y volver a tratar de buscar yo ser tierra fértil para que la buena suerte crezca en mí. Gracias por escucharme y te deseo un muy, muy lindo día.